Existe un verso en la Biblia sobre los animales que pasa desapercibido para mucha gente. No está escondido en algún texto desconocido, ni fue dejado de lado por estar en un libro raro. Está ahí, en las Escrituras, desde hace miles de años. Y, aún así, muchas personas que conocen la Biblia nunca se han detenido a notar lo que realmente dice. Y tal vez esto sea más importante de lo que imaginas, porque este pequeño pasaje puede cambiar por completo la manera en que ves la pérdida de un animal al que amaste profundamente. Hoy, quiero mostrarte exactamente dónde está ese verso, para que puedas abrir tu propia Biblia y comprobarlo con tus propios ojos. Pero, principalmente, quiero explicar el significado detrás de estas palabras, porque, cuando lees rápidamente, puede parecer solo un pasaje más. Sin embargo, cuando prestas atención, encuentras un mensaje profundamente reconfortante sobre Dios, los animales y el lugar que ellos ocupan dentro de la creación. Y hay un detalle al final de este verso que casi siempre pasa desapercibido. Es precisamente ese detalle el que puede traer una nueva perspectiva para quien aún extraña a un animal que partió. Pero antes de llegar a él, necesito contarte una historia. Una mujer llamada Ruth pasó por una experiencia que cambió la manera en que entendía este pasaje. Ruth tenía un caballo que estuvo a su lado durante más de 2 décadas. Lo conocía desde joven y había construido con él un vínculo que iba mucho más allá de simplemente poseer un animal. Cuando murió, ya viejo, Ruth descubrió que aquella despedida sería mucho más dolorosa de lo que imaginaba. Como sucede tantas veces, alguien de la familia intentó consolarla diciendo, «Él está en las manos de Dios». La intención era buena, pero en aquel momento, aquellas palabras no lograban alcanzar su dolor. Para Ruth, parecían solo una frase bonita, de esas que la gente dice cuando ya no sabe qué más hablar. Hasta que, algunas semanas después, durante una noche en la que no podía dormir, comenzó a leer la Biblia. Fue entonces cuando encontró un pasaje que nunca había visto de esa manera, y se dio cuenta de algo que la dejó profundamente impresionada. La expresión «en las manos de Dios» no tenía por qué ser solo una forma cariñosa de intentar consolar a alguien. Había una afirmación mucho más profunda en las Escrituras, y estaba relacionada directamente con los animales. El pasaje está en Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, y vale la pena leerlo con calma. Pregunta, sin embargo, a los animales, y ellos te enseñarán. O a las aves del cielo, y ellas te lo contarán. Habla con la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo informarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano del Señor hizo todas estas cosas? En su mano está la vida de cada criatura y el aliento de toda la humanidad. A primera vista, tal vez lo leas y sigas adelante, pero detente por unos segundos, porque estas palabras llevan un mensaje mucho más grande de lo que parece. Y hay al menos 3 verdades importantes escondidas en este pasaje. La primera comienza con una frase sorprendente. Pregunta a los animales, y ellos te enseñarán. Piensa en esto. La Biblia presenta a los animales como parte de la propia creación, a través de la cual podemos aprender sobre Dios. No aparecen simplemente como seres sin importancia, puestos en el mundo por casualidad. El pasaje señala una conexión entre las criaturas y su creador. Esto significa que aquel animal al que amaste no era solo una presencia pasajera en tu vida. Él formaba parte de la creación de Dios. Su existencia tenía un lugar dentro de lo que Dios hizo. Cuando Ruth comprendió esto, comenzó a mirar la vida de su caballo de una manera diferente. Durante todos aquellos años, ella había pensado en él principalmente como su compañero, su animal, alguien que formaba parte de su historia, pero ahora veía algo más allá. La vida de él también formaba parte de la creación de Dios, y eso hizo que aquella historia de más de 20 años pareciera aún más grande y significativa. Pero esa es solo la primera revelación. La segunda está en una frase aún más poderosa. En su mano está la vida de cada criatura. No dice algunas criaturas. No dice solo aquellas que consideramos importantes. Dice cada criatura. Y es exactamente aquí donde este pasaje comienza a tocar de manera diferente el corazón de quien está sufriendo una pérdida. Porque, según el propio texto bíblico, la vida de cada criatura está en las manos de Dios. Tu perro, tu gato, tu caballo, aquel pájaro que cuidaste, el animal que estuvo a tu lado durante años. La vida de todos ellos pertenece a la creación y está bajo el cuidado de aquel que los hizo. Y esto cambia la manera en que podemos ver la muerte. Porque si la vida de una criatura está en las manos de Dios, entonces su existencia no simplemente desaparece en el momento en que deja de estar a nuestro lado.
La Biblia no describe esa vida como algo sin valor o sin destino. Afirma que esa vida estuvo, está y pertenece a las manos de Dios. Tal vez sea exactamente esta verdad la que alguien necesitaba escuchar hoy. Si perdiste un perro, un gato, un caballo o cualquier otro animal que ocupó un lugar especial en tu vida, existe un pasaje bíblico que merece ser leído con atención. En su mano está la vida de cada criatura. Esas palabras están en Job, capítulo 12. Y todavía existe una tercera parte de este verso, una parte que tal vez sea la más reconfortante de todas. Observa cómo termina el verso. En su mano está la vida de cada criatura y el aliento de toda la humanidad. Lee nuevamente, pero esta vez sin prisa. La Biblia pone dos cosas lado a lado: la vida de los animales y la vida de los seres humanos. Ambas están en las manos del mismo Dios. Esto es fácil de pasar por alto, pero es una imagen poderosa. El texto no presenta a los animales como algo completamente separado del cuidado de Dios, mientras nosotros, seres humanos, estaríamos en otra realidad. Afirma que la vida de cada criatura y el aliento de toda la humanidad están bajo la misma mano. Piensa en lo que esto significa para ti y para aquel animal que un día estuvo a tu lado. La misma mano que sostiene tu vida es la mano que sostiene la creación. El mismo Dios que te conoce a ti también es el Dios que creó y conoció a aquel animal que amaste. Y tal vez sea justamente por eso que la pérdida duele tanto. Porque cuando un animal parte, no estamos perdiendo solo a un animal. Nos estamos despidiendo de una presencia que formó parte de nuestra rutina, de nuestros días, de nuestra casa, y muchas veces, de los momentos en que nadie más estaba cerca. Ellos estaban ahí cuando despertábamos. Nos esperaban. Se daban cuenta cuando estábamos tristes. Formaban parte de pequeñas cosas que, en su momento, parecían insignificantes, pero que después se convierten en algunos de los recuerdos más preciados. Y cuando todo eso termina, queda una pregunta difícil. ¿Dónde está ahora esa vida que fue tan importante para mí? Job, capítulo 12, no responde a esa pregunta con una descripción detallada de lo que sucede con los animales después de la muerte. Y debemos ser honestos sobre esto. El texto no afirma directamente que te reencontrarás con tu animal en el cielo. No dice exactamente cómo será la vida de las criaturas después de la muerte. Existe un misterio que permanece. Pero la Biblia nos ofrece algo que puede ser aún más importante en este momento: una certeza sobre quién sostiene esa vida. Dice que la vida de toda criatura está en las manos de Dios. Entonces, cuando pienses en aquel animal que perdiste, tal vez puedas dejar de imaginarlo simplemente como alguien que desapareció. Puedes recordar que su vida estuvo en las manos de aquel que lo creó. Y eso cambia completamente la perspectiva. Ruth comenzó a notar exactamente eso. La nostalgia continuaba. Ella aún extrañaba al caballo. Aún había momentos en los que esperaba verlo en el lugar donde solía estar. El dolor no desapareció mágicamente, pero una cosa cambió dentro de ella. Dejó de pensar solo. Él se fue. Y comenzó a pensar: Él está en las manos de Dios. La frase que antes parecía vacía cobró otro significado. Ya no era un intento de cerrar una conversación sobre la muerte. Era una verdad que podía encontrar en las propias Escrituras. Y tal vez tú también puedas hacer esto. Si perdiste un perro, un gato, un caballo, o cualquier otro animal que ocupó un lugar especial en tu vida, no tienes que fingir que no duele. La Biblia no exige que trates esa pérdida como algo insignificante. El vínculo fue real. El amor fue real. Los recuerdos son reales. Y el dolor también es real. Pero, en medio de todo esto, existe un pasaje que te invita a mirar esa vida de otra manera. En su mano está la vida de cada criatura. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez aún existan preguntas que nadie pueda responder por completo. Pero puedes descansar en una cosa: la vida de aquel animal no fue insignificante para el Dios que lo creó. Y el pasaje de Job va aún más lejos. Pone la vida de la criatura y el aliento del ser humano en la misma mano. Esto significa que mientras sientes la ausencia de aquel que partió, tú también sigues siendo sostenido por el mismo Dios. No estás solo en tu dolor. Y, tal vez, este sea uno de los mensajes más hermosos, escondidos en tan solo unas líneas de las Escrituras. La mano que te sostiene a ti también es la mano que sostiene la creación. Y es justamente aquí donde debemos tener cuidado de no transformar la Biblia en algo que no está diciendo. Job, capítulo 12, no nos entrega un mapa detallado sobre la eternidad de los animales, pero nos da una base concreta para la esperanza. Nos recuerda que los animales pertenecen a la creación de Dios, que podemos aprender de ellos,
que sus vidas están en las manos del Creador, y que esa misma mano también sostiene a cada ser humano. Para alguien que está sufriendo una pérdida, esto puede ser más valioso que una respuesta fácil, porque algunas preguntas tal vez permanezcan sin respuesta, pero aún podemos saber en quién confiar. Tal vez, después de todo esto, todavía tengas la misma pregunta en el corazón. ¿Pero qué significa esto para el animal que perdí? La respuesta más honesta es, Job, capítulo 12. No nos revela todos los detalles sobre lo que sucede con los animales después de la muerte. Y no quiero poner en la Biblia palabras que ella no escribió, pero nos entrega algo muy valioso. Nos dice que los animales forman parte de la creación de Dios. Dice que podemos aprender de ellos. Y, principalmente, afirma que la vida de toda criatura está en las manos del Señor. Esto significa que aquella vida que fue tan importante para ti no era invisible para Dios. Aquel animal que estuvo a tu lado durante años no existió por casualidad. Formó parte de tu historia. Trajo compañía, alegría, cariño y, tal vez, hasta consuelo en los días en que más lo necesitabas. Y ahora, aunque la ausencia siga siendo dolorosa, puedes mirar ese recuerdo desde una perspectiva diferente. No tienes que imaginar que todo aquello simplemente dejó de existir en un vacío sin sentido. La vida de esa criatura estuvo en las manos de Dios, y tú también estás. Tal vez sea por eso que aquella frase que Ruth escuchó tantas veces, está en las manos de Dios, adquirió un significado tan diferente después de que encontró este texto. Antes, parecía solo un intento de confortarla. Después, se convirtió en una verdad en la que podía apoyarse. Y tal vez tú también puedas hacer eso. Cuando la nostalgia aparezca, cuando mires ese lugar vacío de la casa, cuando encuentres una fotografía antigua o recuerdes un momento que vivieron juntos, vuelve a Job, capítulo 12. Lee despacio. En su mano está la vida de cada criatura. No es una promesa de que tendremos todas las respuestas. Es un recordatorio de que la vida de aquel animal estuvo bajo el cuidado del Creador. Y tal vez eso sea suficiente para que puedas respirar un poco más tranquilo. Ahora quiero hacerte un pedido. Si existe un animal que marcó tu vida y al que aún extrañas, escribe su nombre en los comentarios. Si quieres, cuenta también un pequeño recuerdo. Algo que hacía, una característica que nunca olvidarás, o simplemente cuánto tiempo estuvieron juntos. Tal vez alguien que esté leyendo los comentarios esté viviendo exactamente el mismo dolor que tú. Y encontrar tu historia puede hacer que esa persona se dé cuenta de que no está sola. Y si te gustan mensajes como este, que unen la Biblia, la fe y el amor por los animales que formaron parte de nuestras vidas, suscríbete al canal. Así podrás seguir caminando con nosotros y descubrir otros pasajes que pueden traer esperanza justamente en los momentos en que más la necesitamos. Porque algunas respuestas no llegan de golpe. A veces, aparecen poco a poco, en un pasaje que leímos decenas de veces sin darnos cuenta. Y tal vez Job, capítulo 12, sea uno de esos pasajes para ti. Llegaste a conocerlo hoy. Ahora puede formar parte de tu historia. Cuando la nostalgia apriete, recuerda las palabras. En su mano está la vida de cada criatura. Y descansa en esa verdad. Porque aquello que fue puesto en las manos de Dios nunca estuvo fuera de su alcance. Que Dios mesa tu corazón, cuide de tus recuerdos y transforme la nostalgia en gratitud por el amor que compartieron. Hasta el próximo video.